para muchos, el Apocalipsis siempre ha sido un libro cubierto por un velo de misterio, casi como si sus palabras estuvieran envueltas en sombras. Durante siglos, algunos lo han leído con miedo, otros con confusión, otros con fascinación. Pero la verdad es que no nació para ser un enigma imposible, sino para revelar lo que siempre estuvo destinado a conocerse, la gloria de Jesús, el plan de Dios y el futuro de la humanidad. No es un libro de oscuridad, sino de revelación. No un laberinto, sino una ventana abierta al propósito divino. Para comprender su origen, la historia nos lleva a un escenario inesperado, una isla rocosa perdida en medio del mar Egeo. Patmos, un lugar pequeño, áspero, azotado por el viento, usado por el Imperio Romano como prisión para los considerados peligrosos. Allí fue enviado un anciano de mirada profunda y espíritu indomable, Juan, uno de los 12 discípulos que caminaron junto a Jesús. Llegó a esa isla no por un crimen, sino por su fe, por hablar de Cristo con una convicción que ningún imperio podía silenciar. Aislado, envejecido y aparentemente olvidado por el mundo, Juan no estaba solo. En medio de la soledad, la persecución y el silencio, ocurrió lo inimaginable. Una mañana, mientras oraba, una voz irrumpe como un trueno que abre el cielo. No era una voz común, resonaba con autoridad absoluta, como si el universo entero la reconociera. Decía: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin». Juan, sorprendido, se vuelve y entonces lo ve. No al Jesús humilde que conoció en los caminos de Galilea, sino al Cristo glorificado, resucitado, majestuoso y eterno. La visión lo abruma. Los ojos del Hijo de Dios brillan como llamas vivas, su voz ruge como un océano en tormenta, su rostro resplandece más que el sol. Sostiene 7 estrellas en su mano derecha y viste un manto blanco como la luz. De su boca emerge una espada afilada, símbolo de la autoridad de su palabra, capaz de juzgar y sanar, destruir y reconstruir. El impacto es tan grande que Juan cae al suelo como si no quedara fuerza en él. Pero el Cristo glorificado se inclina, lo toca y le habla con ternura: «No temas». En ese instante, Juan entiende que lo que está viviendo no es una visión para él solo, ni un consuelo privado en medio del exilio, sino el inicio de una revelación que cambiará la historia. Jesús, el resucitado, le ordena escribir todo lo que verá, todo lo que se le mostrará sobre el presente, el futuro y el destino final del mundo. El mensaje será extenso, profundo, simbólico, poderoso. Pero sobre todo, necesario. La primera misión que Jesús le encarga es dirigir mensajes a 7 iglesias de Asia Menor. Cada una representa una condición espiritual distinta, algunas fervientes y valientes aún en medio de la persecución, otras cansadas, tibias, distraídas, cómodas o incluso corruptas. A todas, Cristo les habla con claridad. Las anima, las corrige, las advierte, las guía y les promete recompensas eternas si permanecen fieles. No son solo cartas históricas, son espejos espirituales. Porque cada iglesia refleja actitudes que existen, han existido y existirán en la vida de los creyentes y comunidades a lo largo de los siglos. Juan comprende que estas palabras no solo preparan a esas congregaciones, sino a toda la iglesia del futuro. El mensaje es simple pero urgente: antes de que los eventos finales comiencen a desplegarse, el corazón de la fe debe ser purificado, fortalecido y alineado con la verdad. No se trata de temer lo que vendrá, sino de estar listos para enfrentarlo con esperanza. El propósito del Apocalipsis se vuelve más claro: no es un libro para esconder secretos, sino para levantarlos. No es un acertijo, sino un mensaje que descorre el velo para mostrar lo que siempre estuvo frente a la humanidad, pero que pocos veían. Dios no desea que su pueblo viva temiendo el futuro, sino entendiéndolo. Por eso revela el fin de los tiempos no como una historia de destrucción sin sentido, sino como un proceso que conduce a la victoria, a la justicia, a la restauración final del mundo y al reinado eterno de Cristo. Juan, aún en la desolada isla de Patmos, recibe un privilegio inesperado: convertirse en el mensajero de la visión más gloriosa jamás entregada a un ser humano. A través de él, Dios habla a todas las generaciones. Habla del poder que sostiene el universo, del mal que será derrotado, de la fidelidad que será recompensada y del Rey que volverá para restaurar lo que el pecado intentó quitar. Cada símbolo, cada palabra, cada visión tiene un propósito. El Apocalipsis no es confusión, es la certeza de que, incluso cuando el mundo se derrumba, el trono del cielo permanece firme. Desde esa isla silenciosa,
Juan levanta la pluma, inspirado por la voz que lo llamó. Sabe que está escribiendo no solo para su tiempo, sino para todos los que, siglos después, buscarán entender el misterio del fin. Y mientras el mar golpea las rocas de Patmos, la historia más grande jamás contada comienza a tomar forma en sus manos. Juan, arrebatado por el Espíritu, siente cómo la realidad conocida se desvanece a su alrededor. Un instante antes está en la isla de Patmos, y al siguiente se encuentra frente a un escenario que ningún ser humano había contemplado jamás. Se abre ante él la puerta del cielo, no como un símbolo, sino como una entrada literal a la misma sala donde se decide el destino del universo. Lo que ve entonces supera toda comprensión. Un trono se alza en el centro de todo. No es simplemente un asiento majestuoso, es la fuente misma de la existencia. Truenos retumban, relámpagos iluminan el firmamento celeste, criaturas vivientes rodean el trono proclamando la santidad de Dios sin pausa, mientras 24 ancianos depositan sus coronas con reverencia absoluta. La atmósfera vibra como si cada átomo estuviera consciente de estar en presencia del Todopoderoso. Juan no sabe si temblar o caer de rodillas, solo comprende que está ante el corazón del cielo. Pero hay algo más. En la mano derecha del que está sentado en el trono, reposa un rollo sellado con 7 sellos. Y una pregunta, resonante como si cruzara universos, recorre el cielo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? La pregunta se repite como un eco infinito. Nadie responde. Ni ángeles, ni seres vivientes, ni ancianos. Nada en el cielo, en la tierra o debajo de ella parece tener la autoridad para tocar ese rollo. Juan siente un dolor profundo, como si el destino del mundo se desvaneciera frente a él. Llora al darse cuenta de que la historia parece quedar atrapada para siempre en un futuro sellado. Entonces, uno de los ancianos lo mira y le dice con una calma solemne: no llores. El león de la tribu de Judá ha vencido. Juan levanta la vista esperando ver un león poderoso, un guerrero imponente, pero lo que aparece es un cordero. Un cordero como inmolado, marcado por el sacrificio, pero vivo. No es una paradoja, es el misterio central del cielo, la victoria suprema obtenida por medio de la entrega y la vida ofrecida. El cordero avanza con una autoridad silenciosa, toma el rollo de la mano de Dios, y en ese instante el cielo entero estalla en adoración. Millones de voces cantan proclamando su dignidad. Juan comprende que ese rollo encierra los juicios, los eventos y el desenlace de la historia humana. Y el único ser en todo el universo capaz de abrirlo es aquel que fue capaz de entregar su vida para salvar a la humanidad. La fuerza del momento es indescriptible. El primer sello es roto. Y entonces aparece el primer jinete. Monta un caballo blanco, lleva un arco y recibe una corona. A primera vista podría parecer noble, pero Juan percibe algo distinto: ese jinete representa la conquista disfrazada de paz, la sed de dominación que se esconde bajo la pretensión de justicia. Después se rompe el segundo sello, y surge un caballo rojo como la sangre. El jinete empuña una espada capaz de arrebatar la paz de la tierra. Es la guerra, cruda y devastadora, arrancando vidas, naciones, familias. Luego viene el tercer sello, un caballo negro aparece y su jinete sostiene una balanza. Juan escucha una voz que anuncia precios injustos, alimento escaso, desigualdad extrema. Es el hambre, el desequilibrio económico que condena a multitudes a la miseria mientras unos pocos permanecen intocados. Y cuando el cuarto sello se abre, surge el caballo pálido, como un cadáver. El jinete se llama Muerte, y el infierno lo sigue. Tiene autoridad sobre una cuarta parte de la humanidad. La imagen es tan impactante que Juan siente como su espíritu se estremece. Pero el juicio no termina allí. Bajo el quinto sello, Juan contempla un altar. Allí, almas vestidas de blanco claman pidiendo justicia. Son los mártires, hombres y mujeres asesinados por la palabra de Dios, y su clamor atraviesa el cielo. Piden saber cuánto falta para que su sangre sea vengada, para que el mal reciba su paga. Se les entrega consuelo, promesas y paz, pero también se les dice que esperen un poco más. La historia aún está en movimiento. Cuando el sexto sello se abre, la creación misma parece quebrarse. Un gran terremoto sacude la tierra. El sol se oscurece, la luna se vuelve roja, las estrellas caen como higos sacudidos por el viento. El cielo se enrolla como un pergamino, y montes e islas se desplazan de su sitio.
reyes, poderosos, ricos, generales, todos buscan esconderse, intentando escapar de la presencia del que está en el trono y de la ira del Cordero. Juan comprende que no hay posición en la tierra capaz de proteger a nadie cuando llega el día del juicio. Pero antes de que el séptimo sello se abra, algo inesperado ocurre. El cielo ordena una pausa. Es como si el universo entero contuviera la respiración. Dios no permite que los vientos del juicio avancen sin antes marcar a los suyos. Se enumeran 144.000 sellados, provenientes de las tribus de Israel, símbolo de un pueblo preservado en medio del caos. Son marcados en la frente, señal de pertenencia divina, protección no contra la muerte física, sino contra la condenación espiritual. Pero lo que Juan ve después supera cualquier número. Ante el trono aparece una multitud que nadie puede contar. Hombres, mujeres y niños de toda nación, lengua, cultura y pueblo. Todos vestidos de blanco, con rostros llenos de vida y alivio. Son aquellos que, a través de la tribulación, permanecieron fieles y lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Juan los ve de pie delante del trono, adorando, sin dolor, sin hambre, sin sed, protegidos, consolados, seguros. Dios mismo enjuga cada lágrima de sus ojos. En esa visión, Juan entiende algo que cambia su perspectiva para siempre, mientras la tierra se sacude, mientras los poderes del mundo tiemblan, mientras los jinetes cabalgan y los juicios caen, Dios nunca abandona a los suyos. El Apocalipsis no es solo el relato del fin, sino la prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, el Cordero sostiene a su pueblo, lo guarda y lo conduce a la victoria final. Cuando el séptimo sello finalmente se abre, el cielo entero parece contener la respiración. Un silencio solemne, casi insoportable, se extiende por todo el reino celestial. Es como si la creación completa supiera que algo decisivo está por comenzar. Ese silencio, cargado de expectativa, es el preludio del juicio más severo que el mundo ha visto. Entonces, 7 ángeles se presentan ante Dios, cada uno sosteniendo una trompeta, un instrumento no solo de sonido, sino de anuncio. Con cada toque, una parte de la tierra será confrontada, expuesta y sacudida. El primer ángel alza su trompeta y su sonido desciende como un desastre en la naturaleza misma. Granizo y fuego mezclados con sangre caen sobre la superficie del mundo. 1/3 de los árboles es consumido, y toda la hierba verde se quema. Juan, observando desde la visión celestial, siente que la tierra entera se estremece bajo el golpe. No es un castigo caprichoso, sino la consecuencia inevitable de una creación que ha sido corrompida y pisoteada por la humanidad. La segunda trompeta retumba, y entonces una masa gigantesca, como una montaña ardiendo, es arrojada al mar. Las aguas se tornan rojas, 1/3 del mar se convierte en sangre y la vida marina muere en cantidades incalculables. Las embarcaciones se destruyen como si fueran juguetes golpeados por una furia incontenible. No hace falta que Juan vea los detalles, el mensaje es claro, aquello que la humanidad creyó eterno, inquebrantable, puede caer en un instante. Con la tercera trompeta, una estrella ardiente cruza el cielo y cae sobre los ríos y manantiales. Lleva un nombre amargo, un nombre que lo dice todo, ajenjo. Las aguas se vuelven venenosas, y muchos mueren al beberlas. El desastre deja de ser externo y comienza a infiltrarse en la vida cotidiana, en lo que parecía seguro y necesario para sobrevivir. La cuarta trompeta altera lo que los seres humanos jamás imaginaron que pudiera alterarse. El sol, la luna y las estrellas pierden 1/3 de su brillo. El día ya no es día, y la noche tampoco es noche. La luz se debilita, creando una atmósfera lúgubre, como si la creación estuviera apagándose lentamente. Juan observa la oscuridad espesa, no solo física, sino espiritual. Es un recordatorio de que el juicio no solo toca lo tangible, sino también la percepción, la esperanza y la orientación de la humanidad. Pero antes de que la quinta trompeta suene, una advertencia atraviesa el cielo. Juan ve un águila volando alto, proclamando que lo que viene será aún peor para los habitantes de la tierra. Y entonces la quinta trompeta irrumpe como un grito. Una estrella caída recibe la llave del abismo, y cuando el pozo se abre, un humo oscuro se eleva como si fuera el aliento mismo del infierno. De entre la oscuridad surgen criaturas descritas como langostas, aunque ninguna imagen natural puede compararse con ellas. Parecen caballos preparados para la guerra, con rostros humanos, dientes de león y alas cuyo sonido es como el estruendo de carros en batalla.
Estas criaturas no atacan plantas ni árboles, atacan a las personas que no llevan el sello de Dios. Su picadura es dolorosa, desgarradora, como la de un escorpión multiplicado por 1000. La humanidad busca la muerte, pero la muerte se esconde, rehusándose a aliviar el sufrimiento. La escena es tan intensa que Juan siente el peso del terror en su propio pecho. Estas criaturas no actúan por voluntad propia, sino bajo la dirección de un rey oscuro, un ángel del abismo llamado Abadón o Apolión, el destructor. La sexta trompeta libera otra ola de juicio. 4 ángeles, previamente atados en el río Eufrates, son desatados para liderar un ejército gigantesco, un número tan grande que desafía la imaginación humana, 200 millones de jinetes. Las visiones que sigue describiendo Juan parecen sacadas de un mundo donde la guerra ha escapado de todo control. Caballos con cabezas de león lanzan fuego, humo y azufre. Sus colores, sus formas, sus movimientos, parecen más semejantes a máquinas infernales que a criaturas vivas, como si Juan estuviera presenciando vislumbres de un futuro bélico que supera su propio vocabulario. Los juicios caen con violencia, con precisión, con una fuerza incomprensible. Pero lo más impactante no son las plagas ni los desastres, sino la reacción de la humanidad. A pesar de todo lo que sufren, de todo lo que ven, de todo lo que cae sobre ellos, no se arrepienten. No abandonan la idolatría, ni las injusticias, ni la violencia, ni la arrogancia que los ha llevado a este punto. Es como si el corazón humano estuviera sellado por su propia terquedad. Juan lo contempla con tristeza, incluso ante el juicio, muchos prefieren aferrarse a su rebelión. En medio de todo esto, un ángel poderoso desciende del cielo. Su rostro brilla como el sol, y en sus manos sostiene algo pequeño, pero de importancia inmensurable, un librito abierto. El ángel clama con un rugido que provoca la respuesta de 7 truenos, y Juan se prepara para escribir lo que escucha, pero una voz le ordena guardar silencio. No todo será revelado, aún. El ángel le entrega el librito y le ordena comérselo. Juan lo hace. En su boca es dulce, dulce como la miel, dulce como la verdad que promete esperanza. Pero al llegar a su estómago se vuelve amargo, amargo como la realidad del juicio, amargo como el peso de la revelación que debe anunciar. En ese gesto sencillo, Juan comprende algo profundo: la palabra de Dios es consuelo y también confrontación. Es una promesa para los que creen y una advertencia para los que la rechazan. Lo que ha visto no es solo un conjunto de visiones aterradoras, sino un mensaje claro y urgente: el tiempo se acorta. Los juicios no son meras profecías, sino llamados desesperados para que la humanidad despierte antes de que sea demasiado tarde. Cuando las trompetas anuncian que el tiempo avanza hacia su clímax, Juan recibe una nueva instrucción: medir el templo, el altar y a quienes adoran en él. Una acción aparentemente simple, pero cargada de un simbolismo profundo. Es la separación entre lo santo y lo profano, entre lo que Dios protege y lo que queda expuesto al juicio. Porque, mientras el mundo se tambalea bajo los golpes de las trompetas, algo crucial está a punto de ocurrir en la tierra. De pronto, surgen 2 figuras. 2 testigos. 2 mensajeros que no aparecen con sutileza ni timidez, sino con una autoridad tan imponente que el mundo entero vuelve su mirada hacia ellos. Vestidos de cilicio, se levantan en medio del caos para proclamar la verdad con una fuerza que ninguna nación puede silenciar. Durante 1260 días, su voz resuena con fuego. No hablan teorías, no buscan aplausos, no negocian con la verdad. Su mensaje desafía, confronta y desnuda el corazón humano. Estos 2 testigos no están solos. Dios les concede poder para realizar señales que recuerdan las obras de los antiguos profetas. Pueden cerrar el cielo para que no llueva, pueden convertir el agua en sangre, pueden desatar plagas sobre la tierra si alguien intenta hacerles daño. Sus palabras incendian el ambiente espiritual del mundo, y sus acciones desatan temor en gobiernos, líderes, ejércitos y multitudes. Nadie puede tocarlos. Hasta que su misión llega a su fin. Entonces, desde el abismo, surge la bestia. Una figura siniestra, símbolo del poder terrenal dominado por la oscuridad. Ella hace guerra contra los testigos, y esta vez, Dios permite que los venza. Los 2 profetas caen muertos en la plaza principal de una ciudad marcada por la violencia espiritual. Allí quedan, expuestos, humillados, mientras el mundo entero observa sin compasión.
Las cámaras captan sus cuerpos inertes, los noticieros transmiten sus imágenes, y la humanidad celebra como si hubiera ganado una batalla contra el mismo cielo. Las naciones se regocijan. Se intercambian regalos como si se tratara de un festival. El silencio que la muerte suele traer no aparece, en su lugar, surge una algarabía oscura, una fiesta sostenida por la ilusión de que la verdad ha sido silenciada para siempre. Durante 3 días y medio, los cuerpos permanecen allí, mientras la arrogancia humana crece sin medida. Pero la historia no termina donde los hombres creen. En el silencio del amanecer del 4.º día, algo sucede. La vida, la misma vida que el mundo pensaba haber derrotado, vuelve a entrar en los cuerpos de los 2 testigos. Juan lo describe con una claridad estremecedora: el Espíritu de Dios entra en ellos, y se levantan. No como sombras ni como fantasmas, sino como hombres vivos, restaurados, firmes. El terror se apodera de todos los que los contemplan. Los rostros cambian. La burla muere en las gargantas. Los que celebraban comienzan a retroceder. Y entonces, desde el cielo, una voz firme y resonante pronuncia solo 2 palabras: suban acá. Ante los ojos del mundo, los 2 testigos ascienden en una nube, elevados por la gloria de aquel que los envió. La tierra, incapaz de soportar la revelación que acaba de presenciar, responde con un gran terremoto. Edificios caen, calles se fracturan y 10.000 personas mueren en el acto. Por primera vez en mucho tiempo, los sobrevivientes dejan de celebrar. Sus ojos, llenos de miedo auténtico, reconocen la mano divina y dan gloria al Dios del cielo. Es entonces cuando suena la 7ª trompeta. No como un toque de alarma, sino como un himno de victoria. El cielo retumba con voces que proclaman una verdad irreversible: los reinos del mundo han pasado a ser los reinos de Cristo. Lo que los imperios humanos creyeron dominar por siempre está ahora bajo la autoridad del Hijo de Dios. Los 24 ancianos se postran, reconociendo que la espera ha terminado. La historia avanza hacia su desenlace glorioso. El templo de Dios se abre en el cielo, una imagen que Juan describe con un asombro reverente. Dentro, aparece el Arca de la Alianza, el símbolo eterno de la fidelidad divina. Relámpagos, voces, truenos y granizo acompañan la revelación, pero ya no como simple juicio, sino como la proclamación de que el dominio final de Dios está en marcha. Nada podrá detenerlo. Nada podrá retrasarlo. Nada podrá ocultarlo. El mundo puede temblar, los poderes pueden resistir, las naciones pueden alzarse, pero la 7ª trompeta anuncia una verdad que se impone sobre todo: el Rey está tomando posesión de lo que siempre le ha pertenecido. Juan, aún estremecido por la proclamación de la 7ª trompeta, es llevado a un nuevo plano de visión. Esta vez, no contempla la tierra ni los desastres, sino el trasfondo espiritual que da origen a los eventos visibles. Es como si Dios le dijera: mira más allá de lo que los ojos humanos pueden percibir. Mira lo que ha estado ocurriendo desde antes del principio. Y Juan mira. Ante él aparece una señal grandiosa en el cielo, tan luminosa que parece contener la esencia de la creación misma. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Su figura irradia pureza, propósito, identidad. No es una mujer común, representa al pueblo de Dios, la nación elegida por medio de la cual nacería el Mesías. Pero también simboliza a todos aquellos que, a través de la historia, han sido portadores de la promesa divina. La mujer está encinta y clama con dolores de parto. Es un grito de expectación, de lucha, de propósito. La historia entera ha estado avanzando hacia este momento, el nacimiento del Hijo que gobernará con vara de hierro, el Salvador prometido desde el Edén. Juan siente el peso del instante. Es el amanecer del plan más grande jamás concebido. Pero la visión no deja espacio para la tranquilidad. De repente, aparece otra señal, oscura y aterradora. Un gran dragón rojo, de 7 cabezas y 10 cuernos, con corona sobre cada cabeza. Su presencia es un abismo que respira malicia. Su cola arrastra 1/3 de las estrellas del cielo, arrojándolas a la tierra. El dragón se posiciona frente a la mujer, dispuesto a devorar al hijo en cuanto nazca. Es la imagen perfecta de la oposición espiritual que ha marcado a la humanidad desde el primer día. Satanás, el enemigo de Dios, el acusador eterno, listo para frustrar el plan divino. El momento llega.
La mujer da a luz al niño varón, el Mesías. Y antes de que el dragón pueda tocarlo, el niño es arrebatado al trono de Dios. La protección divina es inmediata, absoluta, inquebrantable. Satanás fracasa una vez más. A lo largo de la historia intentó impedir este nacimiento, usando reyes, gobiernos, persecuciones, violencia. Nada funcionó. Ahora, humillado, ve cómo el Hijo asciende a la gloria, intocable. La mujer, mientras tanto, huye al desierto hacia un lugar preparado por Dios, donde será cuidada durante un tiempo determinado. No está desamparada, está bajo la protección del cielo. Entonces, Juan contempla una escena aún más impresionante. No ocurre en la tierra, sino en el mismo cielo. Se libra una guerra. No una metáfora, no un simbolismo, sino un conflicto real entre seres poderosos. Miguel, el gran arcángel, comandante de las huestes celestiales, se alza con su ejército contra el dragón. Las fuerzas de la luz se enfrentan al reino de la oscuridad. El estruendo de esa batalla resuena más allá del tiempo y del espacio. Es el choque entre la verdad y la mentira, entre la fidelidad y la rebelión. El dragón lucha con ferocidad, pero su poder no se compara con la autoridad divina. Miguel y sus ángeles prevalecen. No hay duda, no hay retroceso. El enemigo es derrotado y expulsado del cielo. Arrojado a la tierra junto con sus ángeles caídos, Satanás cae no solo físicamente, sino espiritualmente derrotado. Y entonces Juan escucha una voz fuerte proclamando que el reino ha llegado, que el acusador de los hermanos ha sido expulsado, que el tiempo de engañar desde lo alto ha terminado. Ya no tiene acceso al cielo. Ya no puede presentarse ante Dios para acusar a los hijos de la fe. Pero su derrota celestial no apaga su furia. Al contrario, la enciende. Sabiendo que le queda poco tiempo, Satanás descarga toda su ira sobre la tierra. Persigue a la mujer, símbolo del pueblo de Dios, buscando devorarla con un torrente de destrucción que sale de su boca. Pero la creación misma responde. La tierra abre sus entrañas y traga el río, protegiendo a la mujer. Una vez más, el plan de Dios se impone sobre la maldad del dragón. Frustrado, el enemigo cambia de objetivo. Si no puede destruir a la mujer, entonces dirigirá su furia contra su descendencia. Contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Juan ve claramente lo que esto significa, la persecución espiritual que atraviesa siglos. La manipulación, el engaño, las falsas doctrinas, las tentaciones sutiles, los ataques contra la fe, la cultura que se vuelve hostil, los sistemas que se levantan para acallar la verdad. Es una guerra que no se libra con espadas ni ejércitos visibles, sino con ideas, deseos, corrientes de pensamiento, ideologías y mentiras cuidadosamente tejidas. La batalla del cielo desciende a la tierra, pero con un propósito que ninguna estrategia satánica puede evitar. Cada ataque contra los fieles es una confirmación de que el enemigo está desesperado. Y la desesperación solo ocurre cuando la derrota es segura. Juan comprende entonces que esta visión no es solo un relato del pasado espiritual, sino una advertencia y un consuelo para el futuro. Dios siempre protegerá a su pueblo. Satanás siempre tratará de destruirlo. Pero el desenlace ya está escrito, la victoria pertenece al Cordero. La visión de Juan no se detiene. Después de contemplar la furia del dragón y su guerra espiritual contra los descendientes de la mujer, una nueva escena emerge desde las profundidades del mundo. Ya no se trata de simbolismos celestiales ni de figuras en el cielo. Ahora Juan observa lo que ocurrirá directamente sobre la tierra, en la realidad humana, en los sistemas que gobiernan naciones, pueblos y conciencias. Desde el mar, que en la escritura simboliza a las multitudes y al caos de la humanidad, surge una criatura imponente y oscura. Una bestia, terrible en forma y presencia, con 7 cabezas y 10 cuernos. Cada cabeza lleva nombres blasfemos, como si toda su identidad estuviera construida en oposición a Dios. Sus pies son como los de un oso, su cuerpo como el de un leopardo y su boca como la de un león. Es un ser compuesto por la ferocidad de múltiples imperios y la astucia de innumerables tiranías pasadas. No es solo un monstruo, es la personificación del poder político-religioso que se levanta contra Dios. Es el líder final que el mundo aceptará como Salvador, pero que en realidad será el mayor enemigo del Mesías, el Anticristo. El dragón, derrotado pero no resignado, entrega a esta bestia su poder, su trono y su autoridad.
Y la tierra, en una mezcla de fascinación, miedo y engaño, se maravilla ante ella. Una de sus cabezas parece haber sido herida de muerte, pero sanó. Esa recuperación es suficiente para cautivar a la humanidad. Lo ven como un milagro, como una señal divina, cuando en realidad es la más grande falsificación espiritual de la historia. ¿Quién como la bestia?, pregunta la gente. ¿Quién podrá luchar contra ella? Y con esas palabras, millones la adoran sin darse cuenta de que están inclinándose ante la mentira. La bestia del mar recibe autoridad para gobernar durante 42 meses. No se esconde ni finge humildad. Abre su boca para blasfemar contra Dios, contra su nombre, contra su santuario y contra los que habitan en el cielo. Se le concede hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y mientras lo hace, la mayoría del mundo la sigue encantado, rendido, seducido por su carisma, su aparente poder y las soluciones que promete. Los nombres que no están escritos en el libro de la vida se postran ante ella sin resistencia, como si su corazón hubiera estado preparado para ese engaño desde el principio. Pero la visión no termina ahí. Juan observa cómo una segunda criatura surge, esta vez desde la tierra. No viene del mar tumultuoso, sino del suelo firme. A primera vista parece inofensiva, casi pacífica. Tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, símbolo de mansedumbre, humildad, incluso religiosidad. Pero cuando abre la boca, su voz revela su verdadero origen, habla como un dragón. No es lo que aparenta. Tras esa fachada amable se esconde la astucia diabólica. Esta es la segunda bestia, conocida como el falso profeta. Su misión es clara, dirigir a la humanidad hacia la adoración de la primera bestia. No gobierna con fuerza militar ni con imposición política, gobierna con manipulación espiritual. Realiza señales impresionantes, incluso hace descender fuego del cielo, imitando los milagros que en el pasado confirmaron la autoridad divina. Engaña a las multitudes con prodigios, discursos y una espiritualidad adulterada que mezcla verdad y mentira hasta volverlas indistinguibles para el corazón que no conoce a Dios. El falso profeta ordena que se haga una imagen de la bestia del mar, una estatua que no solo representa la autoridad del anticristo, sino que recibe aliento para hablar. Y aquellos que se niegan a adorarla son asesinados. Con esto, la religión falsa se convierte en el instrumento principal de persecución. Ya no es solo un asunto político, es una exigencia espiritual, una falsa fe globalizada que exige obediencia total. Entonces llega el momento más oscuro. El falso profeta hace que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente. Sin esta marca nadie puede comprar ni vender. El sistema económico mundial queda bajo un control absoluto. Ya no se trata solo de creencias o lealtades internas, ahora la supervivencia cotidiana depende de someterse al régimen anticristiano. La marca representa algo más que un número. Es una declaración de pertenencia, un sello de identidad espiritual. El número del hombre. El número de la bestia. 666. En este punto, Juan entiende que lo que está viendo no es solo un evento futuro, sino el espíritu que ya opera en el mundo. Un sistema que se encamina hacia la vigilancia total, el control ideológico, la idolatría disfrazada de progreso, las religiones que mezclan verdad con engaño, los gobiernos que se presentan como salvadores mientras siembran corrupción moral. Lo que él observa en su visión es la versión final, la culminación de todas estas tendencias. La bestia del mar, la bestia de la tierra y el dragón forman una especie de parodia satánica, una falsa trinidad. Intentan imitar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero todo lo que producen es muerte, esclavitud y engaño. En su unión, anticipan un mundo bajo un liderazgo global perverso, una espiritualidad adulterada y un control absoluto sobre la mente y la economía de las personas. Es el punto máximo de la rebelión humana, donde los hombres eligen la mentira y rechazan conscientemente la luz. Juan contempla la escena con solemnidad. Lo que ve es aterrador, pero también sabe que esta oscuridad no será eterna. Porque cada paso hacia el dominio de la bestia es también un paso hacia la intervención final del Cordero. El engaño puede crecer, el control puede expandirse, pero el fin de esta falsa trinidad está ya escrito. Su condena es segura, su tiempo es corto y su derrota será absoluta. Juan observa cómo la visión cambia nuevamente, como si el cielo quisiera mostrarle el desenlace inevitable de todo lo que ha presenciado.
Y entonces se escucha un anuncio poderoso, una proclamación que atraviesa el firmamento con una claridad estremecedora: la caída de Babilonia. No se trata solo de una ciudad, sino de un sistema entero, una estructura mundial donde la corrupción, la injusticia, el lujo desmedido y la idolatría se habían entrelazado con la política, la economía y la religión. Babilonia representa todo aquello que seduce, oprime y devora espiritualmente. Es la gran prostituta que comercia con almas y que persigue a los santos, convencida de que su poder jamás será quebrantado. Pero Dios declara su fin. Y cuando Él lo hace, nada puede sostenerse. Su caída no es lenta ni negociada. Es repentina, violenta y definitiva. Los reyes de la tierra, aquellos que se beneficiaban de su influencia, la observan desde lejos con horror y desesperación. Los comerciantes, que enriquecieron sus manos explotando las debilidades humanas, lloran no por arrepentimiento, sino por las ganancias perdidas. Los marineros, testigos del comercio global que la sostenía, se lamentan al ver que su grandeza se derrumba en cuestión de horas. El mundo llora su ruina porque el mundo dependía de ella. Su riqueza, su entretenimiento, su inmoralidad, su poder económico eran los pilares sobre los que muchos habían construido su seguridad. Sin embargo, el cielo responde de manera distinta. Allí no hay lamento, sino celebración. Los ángeles, los redimidos y las huestes celestiales levantan un clamor de júbilo porque la justicia de Dios finalmente ha caído sobre un sistema que por siglos devoró inocentes, sedujo naciones y persiguió a los fieles. El juicio no es venganza, es justicia. Es la liberación del mundo de la mentira más grande que ha conocido. La escena se transforma una vez más. El cielo se abre, no como una puerta simbólica, sino como un portal desde el cual irrumpe la figura más majestuosa que Juan ha visto. Un caballo blanco emerge, y sobre él cabalga aquel que es llamado fiel y verdadero. Sus ojos arden como fuego, no con destrucción ciega, sino con la claridad absoluta de la verdad eterna. En su cabeza lleva muchas diademas, cada una símbolo de autoridad legítima, inquebrantable. Su nombre, que nadie conoce sino él mismo, declara que su identidad trasciende cualquier comprensión humana. Su vestidura está teñida en sangre, y no es la sangre de derrota, sino la de victoria, sacrificio y redención. Lo sigue un ejército vestido de lino fino, blanco y puro, montado también en caballos blancos. No vienen a pelear con espadas humanas. Su poder no reside en armamento terrenal, sino en la autoridad del rey al que acompañan. De la boca del que cabalga en el caballo blanco sale una espada afilada, símbolo de la palabra que juzga, corta y revela la verdad sin margen de error. Con ella herirá a las naciones, derribando toda mentira, todo imperio corrupto, toda estructura levantada contra Dios. El enfrentamiento final no es una batalla prolongada ni un choque equilibrado entre fuerzas. No existe tal cosa como igualdad entre el Creador y sus enemigos. La bestia, el falso profeta y los reyes de la tierra se preparan para luchar contra el que viene montado en el caballo, pero su resistencia dura menos que un suspiro. Son capturados sin esfuerzo, como si todo su poder fuera una sombra comparada con la luz que los enfrenta. La bestia, símbolo del poder mundial anticristiano, y el falso profeta, artífice del engaño espiritual global, son arrojados vivos al lago de fuego. Es el destino definitivo de los que se levantaron para engañar, oprimir y destruir. No hay apelación, no hay resquicio de salvación para ellos, porque su rechazo a la verdad fue voluntario, consciente y absoluto. Los ejércitos que los acompañaban son derrotados con la palabra que sale de la boca del rey. No hay lucha física, hay revelación. Cuando la verdad aparece, la mentira se desvanece por sí sola. La victoria no es sujeta a dudas. El mundo que una vez estuvo dominado por la bestia ahora se encuentra cara a cara con el legítimo Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan contempla el escenario final de esta parte de la visión con reverencia. Ha visto la corrupción humana llegar a su punto máximo. Ha visto la ciudad que sedujo a naciones enteras caer en un instante. Ha presenciado cómo el cielo celebra la justicia divina. Y ahora contempla la llegada del vencedor absoluto. El Hijo del Hombre toma posesión de lo que siempre le perteneció. El juicio ha comenzado, la corrupción ha sido condenada, y el reinado del verdadero Rey está a punto de establecerse para siempre. Después de ver la derrota aplastante de la bestia y del falso profeta, Juan contempla un nuevo acontecimiento que marca un cambio radical en el curso de la historia.
Un ángel desciende del cielo con una autoridad que no proviene de sí mismo, sino directamente del trono de Dios. En su mano lleva una gran cadena y la llave del abismo, ese lugar oscuro donde residen fuerzas espirituales rebeldes. Su misión es clara, directa e inapelable: detener al enemigo que ha engañado a las naciones desde el principio. El ángel avanza sin temor hacia la figura que durante milenios ha arrastrado tras de sí destrucción, mentira y rebeldía. Satanás, el dragón, la serpiente antigua, es capturado sin esfuerzo, como si toda su furia acumulada no fuera más que un susurro ante el poder del cielo. El ángel lo ata con la cadena y lo arroja al abismo, que es sellado de manera que no pueda escapar. Ya no podrá engañar a las naciones. Ya no podrá sembrar discordia, ni manipular, ni corromper. Su ruido se apaga. Su influencia se corta. Su caída es profunda, su prisión total. Con este acto comienza un periodo único en la historia, el milenio. 1000 años en los que Cristo reina con autoridad absoluta, sin oposición espiritual, sin la distorsión que el enemigo siempre sembró en el corazón de la humanidad. Juan ve tronos, y sobre ellos se sientan aquellos que recibieron autoridad para juzgar. Ve también a los mártires, aquellos que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús, que rechazaron adorar a la bestia y se negaron a recibir su marca. Ellos viven y reinan con Cristo durante estos 1000 años. Es su recompensa, la vindicación de su fe, la restauración de su dignidad. Durante este tiempo, la paz no es un ideal, es una realidad. La justicia no es un sueño, es la ley que rige la tierra bajo el gobierno del rey legítimo. La maldad, sin la influencia del dragón, pierde su fuerza. No es el final definitivo, pero sí una muestra de lo que será el reino eterno cuando todo quede renovado. Juan contempla este periodo con asombro, entendiendo que Dios no solo juzga, sino que también muestra cómo sería el mundo sin la intervención del mal. Pero al completar los 1000 años, ocurre algo inesperado, no porque Dios no lo anticipara, sino porque revela una verdad profunda sobre el corazón humano. Satanás es liberado por un breve tiempo. Es una liberación limitada, temporal, permitida para cumplir los propósitos de Dios. Y apenas queda libre, el enemigo vuelve a hacer lo único que sabe hacer: engañar. Sale a las naciones, a los que aún no han experimentado una prueba definitiva, y los seduce nuevamente para que se rebelen contra Dios. Las Escrituras los llaman Gog y Magog, símbolos de todos los pueblos que, aun después del reinado perfecto de Cristo, eligen seguir la mentira antes que la verdad. Su número es tan grande que se describe como la arena del mar. Se organizan, se reúnen, y avanzan con intención de destruir el campamento de los santos y la ciudad amada. La escena parece adelantar un nuevo conflicto, pero la batalla nunca llega a realizarse. No hay choque de ejércitos, no hay estrategias militares ni largas confrontaciones. En un instante, fuego desciende del cielo y los consume. La rebelión se apaga en cuestión de segundos. La misma palabra que creó los cielos y la tierra es suficiente para poner fin a este último intento de resistencia. Entonces, el enemigo final enfrenta su destino definitivo. Satanás, que engañó a las naciones, que persiguió a los santos, que sembró mentira desde el principio, es arrojado al lago de fuego y azufre, el mismo lugar donde ya están la bestia y el falso profeta. Allí será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. No tendrá más oportunidades, no tendrá más espacio ni más voz. Su derrota es total, eterna, irrevocable. Juan, al contemplar esta escena, entiende que el ciclo de la rebelión ha terminado para siempre. El dragón no volverá a levantarse. Las naciones no volverán a caer en su engaño. La creación queda libre del enemigo que la había contaminado desde el principio. El juicio no es solo castigo, es la liberación de todo lo que la humanidad, la historia y el cielo mismo cargaron durante milenios. Lo que está por venir, después de este acto final, abrirá paso a la renovación completa del cosmos. Pero por ahora, Juan observa cómo el mayor adversario del cielo, el padre de la mentira, encuentra su fin. Y el universo entero respira un aire nuevo, un silencio distinto, no de juicio, sino de victoria absoluta. Tras la derrota definitiva de Satanás, Juan contempla un silencio distinto al que había presenciado antes. Ya no es el silencio previo al juicio ni la pausa tensa del cielo esperando el siguiente evento. Es un silencio solemne, inmenso, el silencio que antecede al acto más trascendental que la creación haya visto, el juicio final.
Todo lo anterior, toda visión, toda advertencia, toda guerra, ha conducido a este instante. Y entonces Juan lo ve. Un gran trono blanco, resplandeciente, absoluto, se eleva ante él. No está adornado con símbolos mortales ni rodeado de estructuras terrenales. Es puro, perfecto, inquebrantable. De su presencia huyen la tierra y el cielo, como si la antigua creación ya no pudiera sostenerse ante la santidad que emana de ese trono. Juan percibe que lo que se presenta ante él no es solo un asiento, sino la manifestación visible de la justicia divina en su forma más pura. Todos los muertos, grandes y pequeños, poderosos y desconocidos, reyes y campesinos, filósofos y niños, son resucitados. No queda nadie fuera, porque nadie puede escapar al llamado del Creador cuando Él convoca. Se levantan de donde estaban, del mar, de la tierra, de tumbas olvidadas y cenizas dispersas. Todos se ponen de pie ante el trono. Y en ese momento, los títulos, las riquezas, los honores, las reputaciones, todo se desvanece. Solo queda la verdad. Juan ve cómo se abren libros. Libros que contienen las obras de cada vida, los pensamientos escondidos, las decisiones, lo dicho y lo callado, lo hecho y lo evitado. Cada página es una revelación, cada línea una exposición honesta del corazón humano. Nadie puede mentir, nadie puede justificarse, nadie puede esconderse. La realidad completa de lo que cada uno fue se presenta delante del justo juez. Pero entonces se abre otro libro. Un libro distinto a los demás. No contiene obras, sino nombres. Es el libro de la vida, escrito con la gracia del Cordero. Quienes están allí fueron sellados no por méritos propios, sino por haber confiado, creído y rendido su vida al Hijo de Dios. Sus nombres brillan como una declaración eterna de que pertenecen al reino que no puede ser sacudido. Los muertos son juzgados según lo que hicieron, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Y quienes no se encuentran en el libro de la vida, quienes eligieron vivir separados de Dios, quienes rechazaron la verdad aun cuando ésta los buscó una y otra vez, son enviados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. No hay retorno, no hay apelación, no hay oscuridad más profunda que esta separación definitiva del Creador. Juan siente el peso del momento, pero también sabe que el juicio no es el final. Es la transición hacia algo glorioso, algo que trasciende todo lo que la humanidad ha conocido. Conforme la visión avanza, la antigua creación, marcada por la corrupción, el dolor, las guerras y las lágrimas, desaparece. Y entonces Juan ve lo indescriptible. Un cielo nuevo y una tierra nueva emergen ante sus ojos. No son una reparación de lo anterior, sino una creación completamente renovada. El mar ya no existe, símbolo de que no queda rastro del caos que una vez dominó. Y entonces, descendiendo como una novia ataviada para su esposo, aparece la nueva Jerusalén. Es una ciudad viva, radiante, pura. No es solo una construcción, es el hogar eterno donde Dios habitará con su pueblo. Juan escucha una voz potente declarar lo que el universo había esperado desde la caída del hombre: el tabernáculo de Dios está con los hombres. Dios ya no estará distante, ni escondido tras velos o templos. Vivirá entre ellos. Los mirará a los ojos. Caminará con ellos. Se relacionará con su creación como lo hizo en el principio, pero ahora sin posibilidad de ruptura. En ese lugar no habrá muerte. No habrá dolor. No habrá llanto. No habrá noches oscuras ni enfermedades, ni ausencias, ni heridas. Dios mismo enjugará cada lágrima, no una vez, sino para siempre. La tristeza dejará de existir como memoria y como posibilidad. El que se sienta en el trono proclama: «He aquí, hago nuevas todas las cosas». Y la creación responde con un silencio reverente, consciente de que está presenciando el nacimiento de la eternidad. La nueva Jerusalén brilla con una luz que no proviene del sol ni de la luna, sino de la gloria misma de Dios. El Cordero es su lámpara. Sus puertas nunca se cierran, porque allí no entra la noche. Sus habitantes le sirven con gozo. No hay corrupción, no hay tentación, no hay maldad. El pecado ha sido exterminado. La muerte derrotada. El enemigo destruido. Y los redimidos viven en una comunión perfecta, eterna e ininterrumpida. Juan contempla esta visión final con una mezcla de sobrecogimiento y paz.
Ha visto el fin de la historia humana y el comienzo de algo que ninguna mente puede abarcar por completo. La voz del Cordero resuena una vez más, clara, cercana, gloriosa, vengo pronto. Y ante esa promesa, el Espíritu y la Iglesia responden con una súplica cargada de esperanza, ven. El Apocalipsis no termina con destrucción, sino con restauración. No cierra con muerte, sino con vida eterna. No concluye con oscuridad, sino con el resplandor del Dios que hace nuevas todas las cosas. La visión que Juan ha contemplado llega a su punto más alto, no con una escena de juicio ni con una advertencia final, sino con una revelación de belleza indescriptible. Tras contemplar el cielo nuevo y la tierra nueva, sus ojos se posan completamente en la ciudad eterna, la Nueva Jerusalén. No es un símbolo, no es una metáfora, es el hogar definitivo de Dios con los hombres. Una ciudad que no necesita sol ni luna porque la gloria de Dios la ilumina continuamente, y el Cordero es su lámpara eterna. Sus muros resplandecen como piedra preciosa, sus calles parecen formadas de oro puro, transparente como el cristal. Cada detalle, cada puerta, cada fundamento está construido con una intención divina, diseñada no solo para ser vista, sino para ser habitada por los redimidos para siempre. No existe rincón en esta ciudad donde se encuentre sombra, corrupción o temor, todo respira vida, santidad, paz inquebrantable. Allí no hay templos de piedra, porque el Señor Todopoderoso y el Cordero son el templo mismo. La presencia de Dios lo llena todo, lo envuelve todo, lo restaura todo. Juan contempla a los siervos del Cordero caminando dentro de esta ciudad sin límites. No son espectros ni sombras, son seres vivos, glorificados, completos. Sirven a Dios con gozo, no porque estén obligados, sino porque han sido transformados en participantes de su luz. Y lo más glorioso de todo es que verán su rostro. Ese rostro que los profetas solo pudieron imaginar, que Moisés apenas vislumbró desde lejos. Ese rostro que la humanidad no podía contemplar sin morir. Ahora será visto con claridad, cercanía y amor eterno. No habrá velo, no habrá distancia. La comunión será perfecta. Y estos siervos no solo habitarán la ciudad, reinarán con Cristo por los siglos de los siglos. El propósito original de Dios para la humanidad, quebrado en el Edén, será restaurado de manera absoluta. El hombre, creado para gobernar junto a su Creador, recuperará su lugar en el orden divino. Ya no habrá rebeldía, ni pecado, ni maldad que amenace ese reinado. El universo entero será armonía eterna, sostenida no por un decreto temporal, sino por la presencia inmutable de Dios. Juan escucha entonces las palabras finales del Cordero. Palabras que no suenan como una despedida, sino como una promesa firme, poderosa y llena de esperanza. Jesús dice, vengo pronto. No es una declaración vaga, no es un deseo incierto. Es una certeza. Es el sello final del Apocalipsis, la conclusión del mensaje que Dios reveló a través de este anciano exiliado en Patmos. Con esas palabras, el Señor invita a todos a mantenerse despiertos, atentos, fieles. Bendice a quien guarda estas palabras, porque entenderlas, creerlas y vivirlas es caminar como hijos de la luz. Pero también hace algo más. Extiende una invitación universal, abierta, compasiva. Ofrece gratuitamente el agua de la vida a todo aquel que tenga sed. No importa su origen, su historia, su pasado o sus errores. Todo el que anhele restauración, perdón, verdad y vida eterna recibe la invitación de aquel que abre los brazos sin condiciones. Es un llamado que atraviesa el tiempo, que llega hasta cada generación, que busca corazones en cada rincón del mundo. Juan escucha que no está solo respondiendo a esta promesa. La Iglesia entera, los redimidos de todos los tiempos, las voces del pasado y del futuro, junto con el Espíritu Santo, dicen una sola palabra cargada de anhelo, ven. Es un clamor que nace del alma, un deseo de encuentro definitivo con el Salvador. Es la oración más antigua, la súplica más profunda del corazón humano reconciliado con Dios. Ven, Señor Jesús. Esa frase cierra la visión, pero no cierra la esperanza. El libro termina, pero la promesa permanece. Juan, desgastado por los años y marcado por su fe, recibe este mensaje como el tesoro más grande de su vida. Y lo transmite para que cada persona, en cada era, también pueda abrazar esa promesa. El Apocalipsis concluye no con miedo, sino con esperanza. No con oscuridad, sino con gloria. No con destrucción,
sino con el anuncio de una eternidad donde Dios mismo será la luz, el consuelo, el hogar y la vida.